Satoshi maníacos, hay momentos en el mercado en los que parece que no pasa nada, el precio se mantiene estable, los titulares no hacen ruido, y muchos podrían pensar que todo está en pausa. Pero aquí no hay pausa, solo tensión contenida. Criptonautas, cada segundo de aparente calma es en realidad una preparación silenciosa. La estructura del mercado se mueve bajo la superficie, filtrando a los impacientes y fortaleciendo a los que saben leer entre líneas. Hay momentos en el mercado en los que no pasa absolutamente nada, y justo ahí es cuando se está decidiendo todo. Estos días Bitcoin no grita, no se dispara, no se derrumba. Simplemente está ahí, aguantando, como si estuviera midiendo algo. Las noticias pasan, los titulares se acumulan, pero el precio no reacciona como muchos esperan. Y esa sensación extraña, casi incómoda, no es casualidad. Porque cuando el mercado deja de hacer ruido, no está dormido, está tomando posición. Por lo cual, Satoshi maníacos, si unes lo que ocurrió ayer con lo que estamos viendo hoy, el mensaje no es confuso, es claro. Esto no es pausa, es preparación. Ayer vimos un mercado contenido, ETF entrando sin fuegos artificiales, Bitcoin sosteniéndose en zonas clave sin euforia y sin pánico. Hoy, cuando conectas esas señales con lo que está saliendo ahora, empiezas a ver dirección. No es un conjunto de noticias sueltas, es una continuidad. Lo que pasó antes explica lo que pasa hoy, y lo que pasa hoy está marcando hacia dónde se inclina el tablero. Y aquí es donde muchos se equivocan. Porque siguen mirando solo el precio, cuando el movimiento real está ocurriendo por debajo, en la estructura. Por lo cual, criptonautas, antes de hablar de lo que viene, hay que recordar de dónde sale todo esto. Esta semana los bitcoiners celebran el 17 aniversario de la publicación del primer bitcoin recibido por Hal Finney. Y no, esto no es nostalgia barata. Esto es memoria estratégica. Bitcoin no nació para subir de precio, nació para sobrevivir. Nació en una crisis, creció bajo ataque y se ha mantenido en pie durante 17 años sin líder, sin permiso. Y sin botón de apagado. Cuando el mercado se vuelve confuso, volver al origen no es mirar atrás, es recordar por qué este sistema sigue aquí cuando tantos otros desaparecen. Y esa memoria importa más cuando el silencio se instala, porque los sistemas frágiles no sobreviven al silencio, solo los sólidos lo hacen. Mientras tanto, guerreros del bloque, en paralelo a esta calma, las ballenas están moviendo fichas. Las ballenas de Bitfinex han empezado a cerrar posiciones largas en Bitcoin, justo cuando vuelve a aparecer con fuerza el objetivo de los $135.000. Para muchos esto suena contradictorio, pero no lo es. Esto no es huida, es gestión de riesgo. Las manos fuertes no necesitan estar siempre dentro del mercado, necesitan estar bien posicionadas. Reducen exposición cuando el tablero se comprime, no cuando entra el pánico. Bitcoin, al mismo tiempo, sigue aguantando niveles clave sin euforia, como un soldado que no avanza pero tampoco retrocede. Y cuando eso ocurre, el mercado no está débil, está filtrando a los impacientes. Porque antes de un movimiento grande, siempre hay limpieza. Y esa limpieza no ocurre solo en el trading, ocurre en la base del sistema. Por lo cual, amantes de la descentralización, el primer ajuste a la baja en la dificultad de la minería de Bitcoin en 2026 no es una mala señal, es una señal incómoda pero necesaria. La minería entra en modo supervivencia. Los menos eficientes salen, los que están mal posicionados desaparecen y los que sobreviven lo hacen más fuertes, más optimizados y con mejor control de costes. Cada ciclo hace lo mismo, elimina ruido y fortalece el núcleo. Esto no empuja el precio mañana, pero decide quién estará vivo en el próximo tramo. Y cuando la minería se limpia, la red no se debilita, se endurece. Entonces, Satoshi maníacos, cuando ves memoria histórica, ballenas gestionando riesgo.
y minería entrando en selección natural al mismo tiempo, no estás viendo caos, estás viendo estructura. Y cuando la estructura se ordena, los actores grandes no miran hacia otro lado. Samson Mow lo ha dejado caer sin rodeos. Elon Musk se esforzará al máximo con Bitcoin en 2026. No habla de memes ni de tweets, habla de inevitabilidad. Cuando Bitcoin sobrevive a ciclos, regulación y presión política, los grandes no preguntan si entrar, preguntan cómo hacerlo sin perder control. Esto es ajedrez financiero en estado puro. Control externo, exposición interna. Y cuando ese tipo de jugadores se preparan, el movimiento real no se anuncia, se ejecuta en silencio. Además, criptoguerreros de la criptoesfera, mientras todo esto ocurre, hay otra batalla que muchos pasan por alto, la del control del discurso. El fundador de CryptoQuant ha criticado abiertamente a X por penalizar contenido criptográfico mientras permite que los bots sigan circulando. Esto no es una queja de redes sociales, es una señal de algo más profundo. Cuando el discurso financiero empieza a ser filtrado. Cuando ciertas narrativas se limitan, Bitcoin vuelve a su función original, escapar del control. No solo del dinero, sino de la información. Porque Bitcoin no es solo un activo financiero, es una herramienta contra el control narrativo. Y eso, en plena era de la IA, pesa más de lo que muchos creen. Mientras tanto, guerreros del bloque, la lucha entre control y libertad también se refleja en el mercado. Monero ha alcanzado los $500 por primera vez desde 2021, mientras Zcash pierde terreno. Esto no es una moda, es contexto. En un mundo de vigilancia creciente, KYC extremo y sistemas cada vez más intrusivos, la privacidad deja de ser ideológica y vuelve a ser funcional. Cuando el control aprieta, los activos que protegen identidad resurgen. El mercado no está eligiendo hype, está eligiendo utilidad real. Y cada ciclo recuerda lo mismo, cuando la presión aumenta, la privacidad se convierte en refugio. Por lo cual, criptonautas, si todo esto te parece lejano, hay una señal que lo conecta con el mundo real de forma directa. En Rusia, ciudadanos están preguntando a las líneas directas del gobierno si las pensiones podrían pagarse en criptomonedas. No por especulación, no por moda, sino por necesidad. Y aquí está una de las verdades más incómodas del mercado. La adopción real no llega con marketing, llega cuando el sistema tradicional deja de cumplir. Bitcoin no pide permiso, simplemente está ahí cuando falla todo lo demás, y cuando la adopción nace de la necesidad, no hay marcha atrás. Así que, satoshimaniacos, cuando juntas memoria histórica, gestión de riesgo, selección natural, actores influyentes, control narrativo, privacidad y adopción por necesidad, entiendes por qué este silencio no es vacío. Es tensión acumulándose. Como antes de una tormenta que todavía no se ve en el cielo, pero ya se siente en el aire. Hoy no hemos hablado de hype, hemos hablado de cimientos. De lo que se está colocando ahora para que el próximo movimiento no sea una sorpresa, sino una consecuencia. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. No estás mirando el mercado, lo estás leyendo entre líneas. Si este guión te ha aportado claridad en medio del ruido, suscríbete al canal y activa la campana, porque cuando el mercado se mueve de verdad no avisa. Deja tu like para que este tipo de lectura llegue a más satoshimaniacos y deja en comentarios qué señal crees que será la chispa, porque el ruido viene después. El movimiento real siempre empieza en silencio. Nos vemos, XD, en la criptoesfera.